Hoy el título del mensaje es El milagro detrás de la puerta cerrada. El milagro detrás de la puerta cerrada. Y vamos a poner en pantalla el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, en donde vamos a desarrollar entonces el mensaje de esta mañana. El verso 1 dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a puerta cerrada tú haces los milagros. Gracias, Señor, porque nada, nunca faltará en la vida de tus hijos cuando realmente obedecemos a tu palabra. Y saben, mis amados, a modo de introducción esta mañana quiero decirte, como lo dije al comienzo, que bueno es estar juntos hoy en la casa del Señor, ¿verdad? Los que no están se lo pierden. Pero vos que hoy estás aquí, vas a ser bienaventurado al oír la palabra del Señor. ¿Amén? Muy bien, quiero entonces pedirles que por un momento piensen en el ritmo de vida que llevamos hoy en día. No cuesta mucho pensar en eso. Vivimos en la era de lo público, la era de las redes sociales, donde parece que lo que no se muestra, lo que no se dice o lo que no se publica, aquello que no recibe un me gusta, simplemente no existe, simplemente no importa. Y hoy todos queremos respuestas rápidas. ¿Usted quiere respuestas rápidas? Bueno, vaya un Rappipago, porque aquí no las va a encontrar. Aquí las respuestas las da el Señor. Y el Señor muchas veces se toma su tiempo, mi amado, mi amada. Pero todos queremos de alguna manera respuestas rápidas. Buscamos soluciones visibles, tangibles. Y si es posible, aún milagros espectaculares en público, para que todos los vean, ya que eso atrae a las personas. Pero ¿saben? El pasaje que vamos a estudiar y del cual vamos a hablar en esta mañana nos enseña un principio completamente opuesto a lo que se está viviendo. Dios muchas veces prefiere trabajar en el anonimato de nuestra intimidad, allí donde nadie más nos ve, solamente Él y yo, solamente Él y cada uno de ustedes. Pero, ¿saben? Al abrir nuestras Biblias allí en el libro de Segunda Reyes 4, del 1 al 7, como leímos al principio, nos encontramos con esta historia, la que hemos leído al comienzo, la historia de una mujer cuyo nombre ni siquiera conocemos porque la Biblia no lo dice, pero cuya realidad se parece mucho a las batallas que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día. El texto nos dice que era la esposa, la mujer de uno de los hijos de los profetas. Un hombre que temía, un hombre que servía a Dios de corazón.
pero que lamentablemente había fallecido. Este hombre había muerto. Ella queda viuda con los hijos. Y saben, aquí viene el golpe de realidad que a veces nos da la vida. Este hombre tan fiel, al morir había dejado una deuda enorme. O sea que muy sabio no era este hombre. Una de esas deudas imposibles de pagar. Hermanos, miren, imaginemos por un momento la angustia de esta mujer y la de su casa. ¿Saben que la mujer judía, cuando el marido fallecía, quedaba desamparada? En aquellos tiempos no existían los términos de refinanciación. En aquellos tiempos no había leyes de bancarrota para proteger a la familia, ni tampoco los plazos que por ahí un banco te puede dar. La ley cultural de la época dictaba que si una familia no podía responder por sus obligaciones financieras, por sus deudas, el acreedor tenía el derecho legal de cobrarse con lo que hubiera de valor, aún incluyendo personas. Y por eso esta viuda corre desesperada hacia el profeta Eliseo, con el corazón en la mano, y le dice: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como esclavos. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué harías vos, mamá, si viene el gerente del banco y te dice: mira, te quiero cobrar, así que dame 2 de tus hijos que los voy a poner a trabajar como esclavos en mi casa? Qué angustia, ¿no? Qué desesperación. ¿Saben? Ella no estaba exagerando. Esta mujer estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Perder su sustento, perder su estabilidad emocional. Y ¿saben lo más doloroso para una madre? Perder el futuro y la libertad de sus propios hijos. La crisis financiera se había convertido en una crisis familiar y espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez? Yo en algún momento lo conté. Yo estuve 2 décadas, 20 años en esa situación. Esa situación, ese momento en donde la crisis financiera parece que se llevara todo por delante sin importarle nada. Y con esa pasión, con esa presión que nos ahoga, sentimos que el problema es tan grande que se va a llevar por delante lo que más amamos. Cualquiera de nosotros habría esperado que el profeta Eliseo quizás hubiera hecho una colecta pública, o que organizara una ayuda comunitaria en el pueblo en donde esta mujer estaba, o que fuera directamente a pelear o a interceder ante el acreedor. Sin embargo, él no hizo nada de eso. Dios tenía una estrategia diferente. Y la solución a su crisis no iba a venir del sector público, sino del secreto de su hogar. El gran mensaje que el Señor tiene para vos y para mí hoy en este día, iglesia, es que el milagro no comenzó cuando el aceite se multiplicó a la vista de todos. No, iglesia, no fue eso lo que pasó. El milagro comenzó cuando la puerta de la casa de esta mujer se cerró. Entonces, quiero que analicemos ahora, después de esta introducción, la enseñanza que nos deja este pasaje. Y lo primero es que debemos empezar con lo que nos queda. ¿Qué debemos hacer? No te escuché. Grita como si Argentina hubiera hecho un gol contra España, mi amado. Así gritan los goles de Argentina. Empezar con lo que nos queda. Bien. Veamos con atención entonces el versículo 2. Eliseo le hace una pregunta muy profunda a la mujer. ¿Qué te haré yo?, le dice él. Declárame qué tienes en tu casa. Y la respuesta de ella refleja el estado de su alma. Porque ella responde: tu sierva ninguna cosa tiene en casa,
Eso le dice. Sino una vasija de aceite. Y cuando la mujer dice ninguna cosa, esa frase es porque ella está mirando su escasez. Ella está mirando lo que no tiene. Para ella esa pequeña vasija no era nada frente al problema que tenía enfrente. En el idioma original, la palabra que se usa para describir este recipiente se refiere a un frasco muy pequeño, como los que se usaban para guardar un perfume diario o una pequeña porción de aceite para la unción. No era un tambor de 200 litros de almacenamiento, era apenas un residuo en un frasco. Nada. Y aquí encontramos el primer gran principio de esta predicación de esta mañana. Presta atención. ¿Sabes una cosa? El enemigo de nuestras almas siempre va a querer que nos enfoquemos en lo que perdimos. Que nos enfoquemos en lo que nos falta. Él va a querer que miremos lo que no tenemos. Te hará mirar la heladera vacía. Te hace mirar la cuenta bancaria en cero. ¿Cuánto tienen la cuenta bancaria en cero? Muy bien, allá hay una mano levantada. Muy bien. El enemigo te va a hacer mirar eso. Él te va a hacer mirar las fuerzas que no te quedan. Te vuelve experto, ¿sabes en qué te vuelve experto el enemigo? En hacer un inventario de la escasez. Vos inventarías la escasez. No haces un inventario de lo poco que tenés. Dices, no tengo dinero. Llegas a decir, no tengo salud, no tengo a quién recurrir. Podés decir, no tengo un matrimonio perfecto, porque lamentablemente cuando las finanzas no están funcionando, el matrimonio se resiente. Y este es un punto en donde te quiere el enemigo. Ese es el punto en donde el enemigo te quiere, en el punto en que te bloqueas. Pero Dios trabaja al revés, mi querido. El profeta no le preguntó a esta mujer cuánto debía, porque el texto no lo dice. Le pregunta en algún momento, decime, ¿cuánto debes? A ver en qué te puedo ayudar. No. El profeta le pregunta, ¿qué es lo que le quedaba? ¿Qué es lo que poseía? ¿Qué es lo que tenía? Porque Dios a veces no necesita la abundancia de este mundo para iniciar una obra grande en tu vida. Amén. ¿Entendé esto, mi amado, mi amada? Él solo necesita tu disponibilidad y lo poco que te queda. El punto de partida de los milagros más asombrosos del Señor suele ser aquello que nosotros mismos subestimamos o despreciamos. Aquello que ignoramos, que no le damos importancia. Para la viuda era una simple e insignificante vasija de aceite, un frasquito que tenía restos de aceite. Pero ¿sabes qué? Para Dios era la llave de su libertad. Amén. Hermanos, esto nos recuerda mucho a la historia de los 5 panes y los peces en el Nuevo Testamento. Los discípulos veían una multitud de miles de personas y decían, esto no alcanza para nada. Otra vez, fijándose en la escasez y no en lo que Dios puede hacer con lo poco que tenés. Pero sabés que en las manos de Jesús esa escasez alimentó a una multitud. La palabra dice que eran 5,000 hombres. Sumale a eso los niños, las mujeres. Y hoy entonces te invito a dejar de quejarte por lo que ya no está. ¿Te vas a seguir quejando por lo que no tenés? Bien. Deja de quejarte por lo que ya se fue. Deja de quejarte por lo que te quitaron, por lo que perdiste. Hacé el inventario de la gracia, no de la escasez. Mirá lo que aún te queda. Te queda una porción de fe, te queda una palabra de Dios guardada en el corazón, te queda una oración sincera por hacer, te queda una familia por la cual luchar. El inventario de la gracia.
No desprecies tu pequeña vasija de aceite, porque en las manos correctas lo poco es más que suficiente. Amén. Decirle al que está a tu lado, deja de quejarte. Decíselo, porque yo sé que se queja. Deja de quejarte. Muy bien, en segundo lugar debemos expandir nuestra capacidad de creer. A veces nuestra capacidad de creer es así chiquitita, la tenemos en un cubo. Rompamos el cubo. Expandamos nuestra capacidad de creer. En los versículos 3 y 4, Eliseo le da una instrucción que humanamente parecía una locura. Tenía toda la ilógica que Dios muchas veces maneja. El profeta le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le aclara: no pocas. No pocas. Y vamos a detenernos un momento aquí. Imaginen la escena. Como siempre digo, ¿trajeron su imaginación? Sí. Bien, imaginen la escena entonces. La mujer está sumida en la vergüenza de la pobreza, está en un duelo por la muerte de su marido, se encuentra con que su marido despilfarró la vida, la plata, se metió en una deuda inmensa y está con el acreedor encima ahogándola. Y ahora tiene que ir de puerta en puerta por todo el vecindario pidiendo recipientes prestados. Y esto, ¿saben?, requería dos cosas fundamentales. Primeramente, romper el orgullo y después activar una fe comunitaria. Porque ir a pedir vasijas vacías cuando lo único que tenés en casa es un chorrito de aceite parece un absurdo total. ¿Para qué quiero las vasijas si ni siquiera lleno el frasco que tengo? Los vecinos seguramente se preguntaban: ¿para qué quería tantas vasijas una mujer que no tenía que comer? Pero este es el lenguaje de la obediencia radical, mi amado. La fe verdadera actúa antes de ver el resultado. Primero la fe, aunque no ves el resultado. Ella no esperó a que el aceite se multiplicara para ir a buscar los envases. Ella buscó los envases en señal de que creía que Dios iba a llenarlos. Amén. El profeta fue muy específico al decirle: no pocas. Adquirí, buscá, conseguí todas las que puedas. Cuando más, mejor. ¿Por qué le aclara no pocas? Porque la dimensión del milagro, mi amada iglesia, no iba a estar limitado por el poder de Dios. Iba a estar limitado por la capacidad de la mujer para creer y prepararse. Si ella hubiera conseguido una vasija hubiera sido llena y ahí se acababa la dimensión del milagro del Señor. Pero si ella conseguía 100 vasijas, el milagro del Señor iba a ser maravilloso. Y esto nos recuerda que el poder de Dios es infinito, pero Él eligió vincularlo a nuestra fe y a nuestra disposición. La mujer del relato no fue espectadora pasiva, ella creyó y se preparó, y su fe abrió espacio para que lo imposible se manifestara. Creer, eso es el comienzo de la victoria, iglesia. La victoria comienza cuando vos creés. ¿Qué promesas de Dios estás dispuesto a tomar como verdaderas, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario? Prepararse. ¿Qué pasos concretos estás dando hoy para recibir lo que pedís en oración? Porque muchas veces pedimos y Dios no lo da porque nosotros ni siquiera nos hemos preparado para recibir lo que estamos pidiendo. Porque sabés que prepararse es actuar como si la respuesta ya estuviera en camino. Toma esta palabra para tu vida. ¿Qué capacidad tenés vos para creer y prepararte hoy?
Esta no es una pregunta retórica, es un llamado a revisar la vida personal de cada uno. ¿Estás ampliando tu fe o estás limitando el milagro? ¿Estás preparando tu corazón? ¿Estás preparando tu casa, tu agenda para que lo que Dios quiere derramar en vos y tu familia te encuentre listo para recibirlo? Tenés que comprender, mi hermano, mi hermana, que el poder de Dios no tiene límites. Pero tu fe y tu preparación sí pueden abrir o cerrar la puerta del milagro que estás esperando. En el reino de los cielos, el flujo de la bendición no se detiene porque a Dios se le acaben los recursos. Se detiene porque a nosotros se nos acaban las vasijas. ¿Entendés esto? Porque si tú le pides a Dios poco, vas a recibir poco. Y esto no va a suceder porque Dios sea tacaño, sino porque tu expectativa y tu espacio para recibir son demasiado pequeños. No sea como ese pescador que pescaba con una caña grandes peces y los devolvía a tirar al agua, porque su sartén medía solo 15 centímetros. Comprá una sartén más grande, mi amado, y aprovechá lo que Dios te da. Amén. Amén. Dios quiere ensanchar tu capacidad de creer en medio de la dificultad. Y un detalle hermoso y sumamente pastoral en este punto, escucha esto. El texto menciona que ella debía hacer esto junto a sus hijos. Eliseo no le dice, vete sola y haz lo que te estoy diciendo. Enciérrate con tus hijos, le dice. Ella no los debía dejar afuera del proceso. Los hijos fueron parte de la logística de la fe. Los hijos tuvieron que caminar con su madre, cargar las vasijas pesadas y cansarse junto a ella. Qué gran lección para nosotros hoy. Padres, en medio de tus crisis, no escondas a tus hijos de la oración y del proceso de fe. ¿Sabes por qué? Porque esto permite que ellos vean cómo vos buscás a Dios, cómo vos te involucrás y haces que ellos se involucren en la escasez para que mañana, cuando llegue la abundancia, ellos también puedan testificar que el Dios de sus padres es un Dios vivo y poderoso. Aleluya. Decirle al que está junto a vos, tira esa sartén y consigue una más grande. Eso. En tercer lugar y último, debes cerrar la puerta al ruido del mundo. Debes de cerrar la puerta al ruido del mundo. Y llegamos ahora al corazón de este mensaje en esta mañana. Sí, al versículo 5, que dice, y se fue la viuda y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. El mandato de cerrar la puerta aquí es el punto de inflexión de toda la historia. ¿Por qué era tan necesario que se encerrara? ¿Por qué Dios no hizo el milagro en la plaza pública del pueblo para que el acreedor se tragara sus palabras y para que todos los vecinos aplaudieran el milagro del Señor? Primero, porque era necesario proteger el milagro de la incredulidad. Porque si la puerta se quedaba abierta, el acreedor se habría burlado, los vecinos quizás escépticos habrían hecho comentarios negativos y la duda en la mujer habría entrado como el viento a apagar la poca fe que le quedaba. Al cerrar la puerta, la viuda separó el miedo de la fe. Dejó afuera el ruido del mundo. Dejó afuera las amenazas del cobrador. Dejó afuera las opiniones humanas y la estadística de la crisis. Adentro de esa casa, en la penumbra de su hogar, solo quedaron tres cosas: su necesidad, su obediencia y la presencia invisible, pero todopoderosa de Dios con ellos. En segundo lugar, porque Dios anhela la intimidad con sus hijos.
Hay batallas en nuestra vida, mis amados, que no se ganan discutiendo con las personas. No se ganan quejándonos en las redes sociales, ni buscando la validación de los demás. Hay milagros que solo se cocinan a puerta cerrada, en el secreto de tu habitación. Esto nos conecta directamente con lo que Jesús nos enseñó siglos después, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 6, que dice: más tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, cuando cerramos la puerta para buscar al Señor en la intimidad, lo insignificante comienza a multiplicarse. Amén. Imaginen el momento. La madre toma el frasquito, empieza a inclinarlo sobre la primera vasija prestada y en ella el aceite cae de manera continua. Llena el recipiente hasta el borde. Ella mira a su hijo y llena de asombro le dice: trae otra. Y el aceite sigue fluyendo, desafiando las leyes de la física, desafiando la lógica humana, desafiando la escasez. La fuente inagotable de Dios se desató en el lugar más privado. Mi amigo, mi hermano, si hoy sientes que la presión del mundo está golpeando fuertemente tu vida, es hora de que entres a tu cuarto. Cierres la puerta al desánimo, te pongas de rodillas y dejes que el Espíritu Santo llene cada área vacía de tu existencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fuerte amén. Amén. Decirle al que está sentado a tu lado: trae otra. Trae otra. Trae otra. Gracias, Señor. Bien, para terminar entonces en esta mañana, hemos llegado al desenlace de este maravilloso relato que está en el versículo 7. Cuando todas las vasijas estuvieron completamente llenas, el aceite finalmente se detuvo. Ya no había más vasijas. La viuda no se quedó con la bendición allí estancada, sino que fue corriendo a contárselo al varón de Dios, y la orden final de Eliseo es contundente. Él le dice: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Miren la generosidad, miren el alcance de nuestro Dios. La viuda buscaba una solución para salir del problema de forma inmediata, que era salvar a sus hijos de la esclavitud. Ella solo quería pagar la deuda de ayer. Pero cuando Dios interviene en la intimidad de un corazón obediente, mi amado, mi amada, Él no solo borra las deudas del pasado, sino que asegura la provisión para el futuro. Amén. El texto dice: paga y vive de lo que quede. Pasaron de estar al borde de la ruina absoluta a tener un porvenir próspero. Un porvenir que garantizaba el sustento de su hogar por años. Hermanos y hermanas, mis amados que hoy me escuchan, ¿sabes? Esta palabra es una invitación directa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la crisis que hoy te quita el sueño? ¿Cuál es ese acreedor espiritual, emocional o financiero que está amenazando con destruir tu paz, que está amenazando con destruir tu familia? ¿Sabes? No intentes pelear esta batalla con las fuerzas del mundo, porque por más que lo publiques en las redes sociales, nada va a pasar. No busques soluciones superficiales en la plaza pública. Hoy el Señor te está llamando a regresar al lugar secreto. Te está diciendo: trae lo poco que te queda, no importa cuán pequeño parezca, y enciérrate conmigo. Te desafío en el nombre de Jesús a que esta semana encuentres ese espacio a puerta cerrada. Cerrar la puerta del temor, apagar el ruido de las pantallas, de las voces de desaliento. Juntar tus vasijas vacías, juntar tus necesidades, tus dolores, tus anhelos y presentárselas al Señor. Presentarlas ante el altar del Padre.
Si eres capaz de obedecer en lo secreto, prepárate. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver cómo el aceite de su gracia, de su paz y de su provisión sobrenatural va a desbordar tu casa, pagando tu pasado y bendiciendo todo tu futuro. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dios te bendiga. Ponete de pie.